Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 5, encontramos la siguiente frase: El hombre arrogante no se queda en casa, pues ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Este versículo describe al hombre cuya ambición se convierte en una patología que lo despoja de su humanidad, en su demoníaca manifestación del síndrome de Ubris. La frase ensancha su garganta describe la imagen de un depredador que ya no busca alimentarse, sino devorar por el puro acto de dominar. El profeta Miqueas, por su parte, en el capítulo 2, versos 1 y 2 del libro que lleva su nombre, manifiesta lo siguiente: Ay de los que planean la iniquidad, de los que traman el mal en sus camas. Al despuntar la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de su mano. Codician campos y se apoderan de ellos, de casas y las toman. Roban al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. La expresión "porque está en el poder de su mano" describe el absolutismo que opera como base de su comportamiento. El líder no actúa porque sea justo, sino simplemente porque puede hacerlo. Aquí el freno ha desaparecido. La fuerza se ha convertido en su propia ley. Es el desprecio absoluto por la soberanía del prójimo. A través de la historia podemos observar cómo desde tiempos inmemoriales se han levantado y caído imperios dirigidos por hombres soberbios e implacables que no han necesitado excusas para imponerse por medio de la fuerza y del derramamiento de sangre inocente para expandir sus dominios y agigantar su poder. Desde individuos como Sargón de Akkad y Nabucodonosor, pasando por Genghis Khan, Alejandro Magno, Pedro el Grande, Napoleón, Hitler, Mao, etcétera, etcétera, ya sea en el lejano oriente, en el Medio Oriente, en Europa, en África y América, el hombre ha dejado la huella imborrable de su condición de depredador. Agustín de Hipona, uno de mis teólogos favoritos, ofrece una rica literatura que enriquece el conocimiento sobre la codicia irrefrenable del hombre, que ha sido siempre el origen de las desgracias más lamentables que ha sufrido la humanidad. En su obra cumbre, La ciudad de Dios, Agustín ofrece la clave teológica para entender el imperialismo, acuñando la frase libido dominandi, el deseo de dominio. Para Agustín, el mal no es una sustancia, sino una privatio boni, es decir, una privación del bien. El caudillo soberbio sufre de una voluntad desordenada. En lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, se ama a sí mismo hasta el desprecio de Dios. La obra se empina sobre dos pilares conceptuales. El uno es la ciudad de Dios, o civitas Dei, formada por quienes aman a Dios hasta el desprecio de su propia vida, emulando al apóstol Pablo en su frase: para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Su valor supremo es la caridad y la humildad. En contraste, Agustín revela la ciudad terrenal, que se funda sobre el amor a sí mismo, que busca la gloria de los hombres, indicando que los grandes imperios como el romano son en esencia grandes latrocinios o magna latrocinia si carecen de justicia. Así, San Agustín, como es llamado en la Iglesia Católica, describe la coexistencia de dos sociedades espirituales que llama ciudades, que están mezcladas en la historia humana. La relevancia de esta obra de Agustín radica en que en estos postreros tiempos, conforme ha sido señalado en la Biblia, se manifestarán dos cosas relacionadas al tema, que de hecho ya están ocurriendo. Por un lado, tenemos la profecía de guerras y rumores de guerra, conforme lo anunció el propio Jesús, según consta en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 6. Y por otro lado,
se levantarán hombres amadores de sí mismos, como advierte Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versos 1 al 5. En el pensamiento agustiniano, los imperios y los conquistadores son la manifestación más pura de la ciudad terrenal. Agustín explica que el origen de la ciudad terrenal es el orgullo. Es la ciudad que busca la gloria en sí misma y en sus líderes en lugar de en la justicia divina. Pero la paz de la ciudad terrenal es inestable. Es una paz basada en el sometimiento y en la guerra. Y es el orden que el alfa impone por la fuerza, no por la armonía. Desde que el primer hombre levantó la mirada para observar no la belleza de la creación, sino la nuca de su hermano, la historia de la humanidad ha sido el relato de una tensión irresuelta. La lucha entre nuestra vocación para el servicio y nuestra patológica tendencia al dominio. Si acudimos a las Sagradas Escrituras, encontraremos que el diseño original de la autoridad no era el sometimiento. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, el mandato divino fue fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no dispuso sojuzgad a tus hermanos y señoread sobre ellos. No ordenó dominad al hombre. El ser humano fue creado para ser mayordomo de la creación, no dueño de la libertad ajena. La ruptura de este orden ocurre en la caída. El pecado original no es solo la desobediencia, es la ambición de ser como dioses. Esta es la raíz teológica de todo el imperialismo. Cuando el hombre busca ocupar el lugar de Dios, su primera acción es subyugar a los demás para que éstos adoren su imagen, no la de Dios. Pensemos en la Torre de Babel. No fue un proyecto de ingeniería, fue el primer proyecto de unificación imperial totalitaria, el deseo de hacernos un hombre para no ser dispersados. Dios interviene en Babel no por celo de ladrillo, sino porque la concentración absoluta del poder en manos humanas es el camino más corto hacia la perdición del alma. La Biblia nos advierte constantemente, no confíen en los príncipes, en hijos de hombre, en los que no hay salvación. Salmo 146. Esta advertencia no es política, es antropológica. Sabe que el corazón humano herido por la concupiscencia no puede soportar el peso de la gloria sin corromperse. Desde la psicología debemos entender que el poder actúa como un desinhibidor neurobiológico. Estudios modernos sugieren que el ejercicio de la gobernabilidad reduce la actividad de las neuronas espejo, aquellas que nos permiten sentir el dolor ajeno. El líder progresivamente deja de reflejar la humanidad del administrado. Lo que antes era un semejante se convierte en un objeto, en un recurso, en una cifra. El mencionado síndrome de hubris no es una maldad necesaria, es una patología del ego. Al no encontrar límites externos, ya sea por la erosión de las leyes o por la adulación de las masas, el cerebro del gobernante sufre una metamorfosis. La confianza se torna en imprudencia, la visión en mesianismo y la autoridad en absolutismo. Psicológicamente, el caudillo ya no habita el mismo mundo que nosotros. Habita una realidad donde él es el eje inmóvil sobre el cual gira el destino de los pueblos. Es el regreso al cerebro reptiliano, donde la territorialidad y la dominancia sobre la manada anulan cualquier rastro de la razón civilizada. No puedo concluir este mensaje sin referirme al desvío ridículo de ciertas personas que caen en el engaño de ídolos con pies de barro, incurriendo en fanatismo político, que más allá de ello es una ofensa al propio Creador, ignorando que la soberbia de su amado ídolo es la raíz de la maldad que se propaga por el mundo. Es el principio de todo pecado. Es el pecado de Lucifer. Non serviam, no serviré. Porque cuando el caudillo busca el absolutismo, está intentando usurpar un lugar que no le corresponde.
Al intentar ser como dioses, el mismo engaño del Edén, el hombre rompe su relación con la realidad y con sus semejantes. Finalmente, para aquellos que desde su propia concupiscencia tratan de justificar los actos abusivos de sus ídolos con síndrome de ubris, deberían aprender que la conquista de otras naciones constituye una ruptura del orden de la creación. Si Dios es el autor de la paz, la ambición imperial es la imposición de una falsa paz, basada en el sometimiento, no en la concordia. Para Agustín de Hipona, nuestro personaje referencial del día de hoy, el pueblo en su desesperación puede estar buscando la paz en la ciudad terrenal a cualquier precio. Cambiar a un tirano local por un dominador extranjero es a menudo cambiar una forma de libido dominandi por otra. Agustín diría que la verdadera liberación debe nacer de la justicia, no del simple reemplazo de un poder por otro más fuerte. Hay una frase en el libro llamado La ciudad de Dios que considero importante mencionar. Dice así, abro comillas: dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, que es la ciudad terrenal, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, fuente eterna de la verdad y la justicia, te pedimos que derrames sobre tu pueblo la claridad mental necesaria para discernir entre la verdadera libertad y los espejismos de la soberbia. Que nuestros ojos vean más allá de los disfraces del poder y reconozcan siempre la dignidad humana. Te rogamos, Señor, que entorpezcas los designios de los soberbios y confundas los planes de los caudillos que, movidos por la libido dominandi, buscan el vasallaje de sus hermanos. Debilita el brazo de los malos gobernantes, reduce su influencia y recuerda a sus corazones que no hay soberanía que prevalezca sobre tu ley natural. Finalmente, Señor, concede fortaleza inquebrantable a quienes con integridad y valentía resisten al mal y defienden el bien común. Que su esperanza no desmaye y su voz sea el eco de tu justicia en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.